Hola a todos, buenas tardes. Volvemos con nuestra segunda clase sobre delitos contra el patrimonio. Y en esta sesión de hoy vamos a hablar un poco, espero que digamos que no sea tampoco demasiado, ni mucho ni poco, lo correcto. Vamos a hablar sobre el derecho internacional y las medidas de resguardo patrimonial, entendiendo el contexto que tomamos en la clase anterior sobre todos aquellos delitos y la clasificación de delitos que se cometen contra el patrimonio. Tomaremos también muy en cuenta cuál es la situación de pre- y de posguerra y la creación de los principales organismos internacionales que luchan contra el tráfico ilícito y los delitos patrimoniales, y los tratados, convenciones y los principales acuerdos también internacionales que tan presentes están en el día de hoy y día a día, incluso también con todas aquellas cuestiones que necesitan el resguardo internacional para la protección del patrimonio. No solamente aquellos que establecen los estados, sino que los vamos a pensar como en una función macro, porque es ahí donde nuestro patrimonio va a encontrar precisamente un nicho para poder resguardarse de la mejor manera. Quisiera empezar en esta clase con un video, a ver si lo podemos compartir igualmente. El video va a estar cargado en la plataforma del Classroom para que puedan verlo. Y ahí vamos, que habla sobre precisamente la creación de UNESCO y cuál es su función hoy en día con respecto al resguardo patrimonial. A ver, ahí vamos. Durante milenios, la evolución sociocultural ha sido expresada mediante la creación y construcción de templos, teatros, monumentos, esculturas y otras obras de arte. Dichas obras conforman nuestra identidad. Aún así, a menudo resultan deterioradas o hasta destruidas a raíz de un conflicto armado. Tal destrucción puede deparar consecuencias catastróficas a las generaciones presentes y futuras. En 1954, tras la devastación de bienes culturales durante la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional reconoció de forma unánime la importancia de proteger los bienes culturales de sufrir un deterioro irreversible. Y en consonancia con la responsabilidad universal, nació la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado. La conocemos comúnmente como la Convención de La Haya de 1954. Consiste en el primer tratado internacional de alcance global que se ocupa de la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado. La Convención protege los bienes muebles e inmuebles de gran importancia para el patrimonio cultural internacional, tales como los monumentos y la arquitectura, los yacimientos arqueológicos, las construcciones de interés histórico o artístico, las construcciones de carácter sagrado, los manuscritos, los libros y otros objetos de valor artístico, histórico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de archivos. La Convención de La Haya de 1954 prohíbe explícitamente el uso de los bienes culturales con fines que puedan resultar en su destrucción o deterioro en caso de conflicto armado, y exige que todos los Estados partes se abstengan de dirigir acciones hostiles hacia tales bienes. La Convención también exige que los Estados partes inculquen entre sus Fuerzas Armadas un espíritu de respeto para los bienes culturales de todos los pueblos. Utilizamos un emblema para identificar y distinguir los bienes culturales durante un conflicto armado. Asimismo, la Convención de La Haya de 1954 tiene dos protocolos. El primer protocolo, entre otras cosas, impide la exportación de bienes culturales de un territorio ocupado durante las hostilidades y exige que aquellos bienes culturales exportados ilícitamente se devuelvan a su territorio de origen. El segundo protocolo, adoptado en 1999, consolida la Convención y refuerza la protección de los bienes culturales de las formas siguientes. Amplía ciertas definiciones como necesidad militar y medidas preparatorias, además de conceder una protección reforzada a los bienes culturales que resultan de la mayor importancia para la humanidad.
El protocolo también exige que los Estados partes sancionen la destrucción deliberada de cualquier bien cultural. Por otra parte, el segundo protocolo de 1999 crea un fondo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Este fondo concede ayuda de emergencia a los estados que deseen adoptar medidas preparatorias o de emergencia para proteger sus bienes culturales. Por último, el segundo protocolo crea un comité intergubernamental compuesto por 12 miembros para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, responsable de velar por la aplicación del protocolo. ¿Pero qué es la UNESCO y cuál es su función a la hora de aplicar la Convención de La Haya de 1954? La UNESCO es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se propone contribuir a la paz y a la seguridad, estrechando la colaboración entre las naciones mediante la educación, la ciencia y la cultura. La UNESCO ostenta la Secretaría de la Convención de La Haya de 1954 y sus 2 protocolos. Convoca reuniones estatutarias y aplica las decisiones de los órganos rectores, a la vez que brinda ayuda a sus Estados miembros para que estos protejan mejor su patrimonio cultural. De igual modo, la UNESCO se afana en reforzar la aplicación de otras convenciones para proteger mejor el patrimonio cultural. Tales convenciones se proponen impedir el tráfico ilícito de bienes culturales, proteger el patrimonio mundial cultural y natural, preservar el patrimonio cultural subacuático, salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial y promover la diversidad de las expresiones culturales. Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, el patrimonio cultural sigue en peligro y a menudo sufre deterioro y destrucción en tiempos de conflicto armado. La destrucción del patrimonio cultural no solo perjudica a las comunidades, también amenaza la duradera paz en el mundo. Resulta imperativo que permanezcamos unidos en defensa de nuestro patrimonio. En consecuencia, exigimos respeto para todos los pueblos y propiciamos el entendimiento entre las naciones. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres y las mujeres, es en la mente de los hombres y las mujeres donde deben dirigirse los baluartes de la paz. Bueno, como acabamos de ver, este video es uno de aquellos videos institucionales que desarrolla UNESCO para poder explicar, bueno, y un poco educar y llegar a la mayor cantidad de público posible, donde se desarrollan estos conceptos fundamentales y más que nada también sobre todas aquellas acciones que va desarrollando UNESCO y que tienen que ver con la protección del patrimonio, con la declaración también de los derechos fundamentales del hombre y las convenciones también que están destinadas a resguardarlo, los protocolos. Fíjense cuando puedan en el canal de la UNESCO que tiene en YouTube, donde van a encontrar este video y también otros que realmente son súper didácticos y bien acotados sobre los temas principales que nos sirven para hoy, ¿no? Bueno, vamos a ir con la presentación de hoy. Vamos a hablar sobre estas cuestiones así como bien de legislación que son de resguardo y aparte también porque les van a dar contexto. A ver, vamos a ver si podemos compartirlo. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, en esta clase 2. Vamos a empezar un poco de atrás para adelante, ¿no? Vamos a hablar primero, a tomar algunos temas sobre aquellos que tomamos en la clase anterior, más que nada sobre los bienes que se encuentran jurídicamente protegidos. Recuerdan cuando yo les decía que la protección de los bienes muchas veces está sujeta al derecho que cada uno de los estados tiene sobre sus bienes culturales, ¿no? Y sobre toda la legislación que aplica en estos casos especiales. Pero este derecho, que muchas veces es de aplicación nacional, cuando son bienes que son de interés cultural para la humanidad o bienes comunes de la humanidad, tienen un resguardo extra que es precisamente el derecho internacional, ¿no? Esto significa que son reconocidos por la comunidad internacional,
que toma la herramienta legislativa, entre otras cosas, para establecer criterios de clasificación para su reconocimiento, normativas para su resguardo y directrices en cuanto también a su conservación y preservación. A través de esto utilizará cartas, recomendaciones y convenciones que son entonces las bases legales sobre las que descansa nuestro patrimonio. Y vamos a ver que en el ámbito internacional el concepto de cultura como un bien jurídico digno de protección comienza a gestarse a principios del siglo XX, porque es cuando los estados deciden regular toda esta actividad de la guerra y de los conflictos armados, como vimos recién en el video de la UNESCO, y hasta el siglo XIX los bienes culturales no fueron objetos de una regulación internacional, porque no se distinguía básicamente entre aquellos objetivos que eran militares y los que eran civiles. Entonces los bienes del enemigo pasaban a ser un botín de guerra para el vencedor, cuando en la mayoría de los casos no se destruían, digamos, por un acto vandálico. Aquí, vuelvo a la placa anterior, a lo que nos referimos, que no existía una distinción entre objetivos militares y civiles, tiene que ver con esto que les nombré en la clase anterior del derecho romano de predación, donde precisamente dice que todo aquello que sea un botín de guerra es para el vencedor. Y funcionaba como un poco una situación como de caballerosidad, por decirlo de alguna manera, porque no estaba esa intención de borrar la identidad de ese pueblo que era vencido, sino que todo lo contrario, ¿no? La finalidad era demostrar una superioridad. Y también sucede en esta época precisamente que todos aquellos bienes que se consideraban que eran trascendentales para esa cultura y para la historia viva de esa cultura se los mantenía o se los respetaba, se entregaban e incluso también todos aquellos documentos que eran fundamentales no se destruían. Vamos a ver posteriormente que hay una primera instancia de las convenciones de La Haya en 1899 y en 1907, donde se va a acordar que la parte vencedora, si violaba lo previsto en aquellas, digamos, convenciones, iba a estar obligada a pagar una indemnización, que esto después vamos a ver que sigue sucediendo, que se respeta en la Primera Guerra Mundial, pero no en la Segunda. Entonces, de esta forma, a través de la convención, o sea, se establece y se impide incluso, es una forma de impedir que haya destrucción patrimonial o deterioro o incluso sustracciones o alteraciones de los bienes del enemigo, salvo aquello que era realmente inevitable. En el siglo XVIII los bienes culturales se consideran símbolos de valor universal. O sea, recién a partir de ahí, no anteriormente, pero sí había una noción de aquellos bienes que eran importantes, digamos, para una cierta cultura, ¿no? Por eso se los trataba en la mayoría de los casos, o de resguardar, pero no de destruir de la manera que se los destruyó posteriormente. Sucede en la Primera Guerra Mundial, que cuando culmina y se establece el Tratado de Versalles, esto va a condicionar a Alemania, entre otras cosas, a pagar una indemnización por los daños que había causado y aparte también como perdedor, ¿no? Esta indemnización es con respecto a Francia más que nada, se le ordena también reducir su ejército y devolver las zonas del Alsacia y de Lorena que habían sido como conquistadas por los alemanes, bueno, y después las pierden. Alemania, en esta instancia de la Primera Guerra Mundial, empieza también a mostrar una, digamos, situación de expolio con respecto a ciertos bienes culturales y también obras de arte que le son robadas a sus propietarios, y muchos de esos propietarios obviamente eran privados y no pertenecían a piezas culturales así como públicas. Y bueno, se los va a obligar a devolverlas.
En ese periodo de entreguerra se van a dar, por ejemplo, la Carta de Atenas de 1931, que habla sobre aquellas, digamos, formas de poder restaurar y de poder intervenir sobre el patrimonio edificado, o sea, sobre todos los monumentos que hasta ese momento habían sido muy afectados por estas cuestiones de guerra, que aquí es como vemos que pasa con las primeras convenciones de La Haya, donde se considera que hay sitios que son como inevitables de destruir. Y bueno, y esta Carta de Atenas del 31 es la que va a sentar las bases con respecto a la restauración también patrimonial, ¿no? Y hay una carta anterior, que es la Carta de Berna, que ahí es donde se empieza a reconocer al patrimonio natural, pero no tiene como mucha incidencia, digamos, en nuestro tema, así que solamente lo nombro como para que sepan que existe, pero bueno, no tiene una trascendencia como fundamental ahora, tal vez más adelante. Vamos a ver que en la Segunda Guerra Mundial, como les dije recién, sucede algo que es muy extraño hasta lo que venía sucediendo con las cuestiones bélicas hasta el momento, y es que no se respetan estos acuerdos internacionales previos de convenciones de La Haya, e incluso también el Tratado de Versalles. Y ante esto se enfrenta también el nazismo con una justificación que está construida en base a que con esto se va a avalar el robo y el saqueo y el expolio de los bienes culturales, ya tanto sea de otros países como incluso particulares, asumiendo que el conquistar los países valen sus leyes y no las leyes preexistentes. Entonces, a raíz de esto, ellos consideran que todo pasaba a ser propiedad del ganador y que no era un robo, sino que solamente cambiaba de dueño. La Segunda Guerra Mundial, bueno, como ustedes saben, significó una destrucción masiva en muchos sentidos, ¿no? Masiva en cuanto, bueno, primero a la dignidad humana y por sobre todas las cosas, destrucción también de sitios patrimoniales, de monumentos, de obras de arte, y que fue un periodo como muy particular que estuvo caracterizado en cuanto a lo que nosotros nos compete o que nos interesa en este caso, por el robo masivo de las obras de arte que se dio en toda Europa y en todos los territorios conquistados por Alemania, y que este fue el inicio de un gran proceso de apropiación, de venta y de desvanecimiento del origen de las obras y su dispersión. Por eso en esta época, y van a escuchar que es un término que es muy común que se use en todo lo referido a la Segunda Guerra Mundial, el de expolio, ¿no? Como lo explicamos en la primera clase, que tenía que ver con esta dispersión, con este desmantelamiento, con esta disgregación de los bienes culturales por todos lados, literalmente, ¿no? Hay un hecho que es muy particular, que tiene que ver con una visita de Hitler a Florencia, a la Galería Uffizi, acompañado de Mussolini, donde él se queda maravillado con todas esas piezas del arte italiano y del Renacimiento que se encontraban en exposición. Es ahí donde se dice que nace la idea, la loca idea que tiene de crear un museo en la ciudad de Linz, en Austria, llamado el Führermuseum, o Museo del Führer, con lo más selecto de las obras de arte que llegó a sustraer de una manera completamente ilícita durante este periodo. Había todo un mecanismo para poder hacerse con estas piezas culturales, ya sea a través del saqueo en los principales museos, donde si bien hubo muchos que se cerraron y hasta incluso se trasladaron sus bienes culturales y sus obras patrimoniales para poder resguardarlas, pero en otros casos fue prácticamente imposible. Incluso hay una foto que es muy conocida sobre el fresco de la Última Cena, donde se lo tuvo que, cuando Italia fue bombardeada,
se lo tuvo que cubrir precisamente con bolsas de arena ante la imposibilidad de poder movilizarlo, ¿no? Y lo mismo pasó también con otros museos en Francia, también sucedió en museos en España, o sea, todos aquellos museos, o incluso también en Rusia, que fueron bombardeados en ciudades que fueron severamente atacadas y destruidas durante la Segunda Guerra Mundial, los bienes que no se pudieron, y atentos con esto que les voy a decir, que no eran posibles trasladar, se los cubrieron o se trataron de proteger in situ. Aquellos bienes muebles que podían trasladarse son los que precisamente terminaron siendo víctimas de el expolio nazi para las finalidades que tenían de crear este museo. Hubo muchas obras de arte que se perdieron en el camino por una cuestión de que Hitler tenía como una visión bastante particular sobre lo que eran los artistas de la época y aquellos también que tenían otras orientaciones sexuales. Entonces esas piezas, o incluso también por simple hecho de no gustarle, las destruía, o sea, las quemaba directamente, las destruía. Y lo mismo hizo también con muchos libros y muchos documentos escritos. Todo el resto de todos aquellos bienes que podían ser movilizados fueron concentrándose en galerías, se fueron concentrando también en distintos lugares para poder, robar todo lo que fuera posible, expoliar a todas las personas, o sea, a todos aquellos, digamos, que estaban en los guetos y que tuvieron que dejar sus bienes patrimoniales. El nazismo se encargó también de ese gran expolio. Yo aquí les puse, hay dos fotos que son muy representativas, si bien las tres son importantes, pero en estas dos aquí, por ejemplo, en la segunda, se ve el retrato que hace Gustav Klimt sobre Adele Bloch-Bauer, que, ella era, digamos, judía, vivía en Austria, me parece. Sí, no quiero equivocarme, pero sí, me parece que era en Austria. Hay una película que es muy linda y que cuenta con cierto rigor histórico muy fuerte cómo es la historia de este cuadro. La película se llama La Dama de Oro. Y lo que comenta en la película, en lo que se basa, es en la historia sobre cómo este cuadro, que era de una colección privada, que era de la familia Bloch-Bauer y que precisamente son ellos quienes se los encargan a Klimt, termina siendo expoliado por el nazismo y posteriormente a la guerra, o sea, como la familia, o sea, la sobrina de esta mujer, de Bloch-Bauer, que es María me parece que se llama María Altman, se traslada a Estados Unidos, o sea, escapa de la guerra y se traslada a Estados Unidos. Y ya muy pasado, digamos, la guerra y finalizada la guerra, ella tiene la posibilidad de reclamar esta pintura, entonces la película va a relatar todas las cuestiones administrativas, legales e internacionales y de cómo funciona la legislación en un país o en otro, o en Austria y en Estados Unidos, y cómo si bien Austria les dice que nunca jamás le van a devolver esa pintura porque es como la Mona Lisa austríaca, finalmente por un incidente, o sea, por un detalle menor que hay en Estados Unidos, ellos pueden hacer el juicio desde Estados Unidos para poder recuperarla. La pintura finalmente se recupera, ella después decide venderla a un coleccionista con la clara intención, digamos, de que todos pudieran disfrutar de esa maravilla, que es la pintura de Gustav Klimt, pero con la condición de que siempre fuera exhibida brevemente. Y por otra parte, en esta fotografía se ve a una persona que fue muy significativa para lo que fue la recuperación y la posterior devolución de todo aquel arte que había sido expropiado y expoliado ilícitamente. Esta mujer se llama Rose Ballard. Ahí les voy a contar su historia brevemente. Sucede que en el 43 el presidente Roosevelt aprueba una resolución que crea la Comisión de Salvamento de Monumentos, que
bueno, también se la conoce como los hombres de los monumentos. Era un grupo integrado por 200 personas más o menos, pero en realidad quienes fueron los principales hombres de los monumentos creo que fueron 6 o 7 y luego llegaron a extenderse a unos 32. En este contexto de destrucción patrimonial, ellos antes de que termine la guerra viajan a Europa, o sea, eran todos norteamericanos y viajan a Europa con la finalidad de poder rescatar todo aquello que se pudiera de los Old Masters, ¿no? De las grandes obras, de los grandes maestros así de la historia, para poder precisamente resguardarlas y salvarlas de la destrucción y de, bueno, de las manos de Hitler y su creación del Führermuseum. Estas piezas, bueno, empiezan a ser rastreadas en la mayoría de las colecciones de los museos, incluso la famosa colección Rothschild que les comenté en la clase anterior, que fue así como robada, saqueada, despojada y deslocalizada también, ¿no? Estas piezas se escondieron en minas. Una de esas minas fue la mina de Altausen, en Austria también, y otra, bueno, también hubo minas en Italia, y había también muchísimo arte escondido en el castillo de Neuschwanstein, que es este castillito de cuento de hada que aparece por todos lados en Baviera. Bueno, resulta que esta comisión de salvamento, este conjunto de hombres, logra dar con estas obras y a través de esta mujer, Rose Ballard, permiten identificar cuáles eran los propietarios originales de la mayoría de esas piezas. Esto sucedió porque ella, bueno, tomaba en paralelo un registro de estas obras que iban llegando a las oficinas, o sea que los oficiales nazis iban llevando, y se armaban catálogos para luego presentárselos a Hitler y que él pudiera decidir qué obras eran importantes y cuáles no, ¿no? A través de estos libros y estos registros que ella logra realizar, es posible, al finalizar la guerra, hacer la restitución de la mayoría de las piezas que habían sido robadas y expoliadas por los nazis. ¿Por qué? Porque existe precisamente un registro sobre quién era su propietario original. Hubo muchas de ellas que se perdieron, otras que, bueno, realmente no quedó nadie que las pudiera reclamar. Hubo otras que se devolvieron a los principales museos o se destinaron, digamos, se pusieron en guardia en otras instituciones, pero a la larga, y hoy en día, incluso, por ejemplo, el Museo del Louvre tiene una sala que está destinada precisamente a todas aquellas piezas que fueron robadas y que las tiene como en comodato el Museo del Louvre, y que en el caso de que aparezca alguna situación de pedido de restitución, si uno puede comprobar la procedencia y la propiedad de esa pieza, puede hacer el reclamo oficial y formal. Bueno, un poco esto fue lo que sucedió durante la guerra. Al finalizar la guerra, todas estas piezas patrimoniales, o sea que no solamente tienen que ver con obras de arte, sino que también había muchísimo mobiliario, oro, muchísimo oro. Bueno, se dice que muchas de esas piezas vinieron a parar al mercado argentino. Y bueno, eso fue así realmente. Aquí en Argentina es como un secreto a voces, ¿no? Pero, bueno, justo pasó una moto y se ruido. Lo que les estaba diciendo, que aquí en Argentina se dio casi durante la finalización de la guerra la operación Odessa, que consistió en brindar una ruta de escape para todos aquellos jerarcas nazis que quisieran venir al país. Por una cuestión, digamos, de desarrollo nacional, de creación de una identidad nacional. Bueno, por cuestiones históricas, Argentina siempre miró en la parte artística a Francia y Europa principalmente, y por la parte educativa a Estados Unidos. Pero
En cuanto a Francia y Europa, aquí en Argentina siempre fue muy codiciado el arte francés, ¿no? Y el arte europeo en general. Y sucedió que durante, bueno, la guerra, muchas piezas patrimoniales ya sobre el final fueron enviadas clandestinamente aquí a Argentina. En esa época estaba en el gobierno, eran gobiernos, bueno, peronistas, y parte, digamos, de la familia de Juan Domingo Perón trabajaba en las centrales de aduanas, ¿no? Entonces los hacían, o sea, hacían pasar todo ese caudal de piezas, se les daba otra identidad, ¿no? Se les borraban las marcas o se les modificaba alguna que otra cosa, se las entelaban nuevamente. Recuerden, o sea, mejor dicho, tengan en cuenta que muchas de las pinturas venían o viajaban enrolladas y no viajaban con su marco original, entonces ahí ya había como una disociación entre lo que era la pieza y el marco. Y bueno, y todas esas cuestiones que se fueron como alterando permitieron que después esas piezas entraran al mercado y en circulación de los principales, digamos, de las principales familias, digamos, aristócratas del momento que podían comprar este tipo de arte y desde aquí, desde Argentina, incluso después canalizarlo hacia otros sitios como por ejemplo Estados Unidos. Es muy importante la presencia nazi que hay aquí en Argentina, hasta hoy en día se siguen escuchando historias. Es común que tener en la familia a alguien que haya conocido alguna persona que haya venido en este periodo. Y bueno, incluso fue tan fuerte la presencia nazi en este país que en los años 90 se formó una comisión para la investigación de estos casos que luego se disolvió completamente. Creo que no duró ni 2 años, pero era la comisión realmente tenía como claras intenciones de investigar y de entrar en contacto también con el FBI, porque el FBI en la época, digamos, posterior a la Segunda Guerra y a su finalización, investiga muchas de estas situaciones de tráfico ilícito y bueno, es aquí donde se desencadenó toda esta situación que hasta hoy en día, como les dije anteriormente, hay colecciones y hay piezas que están en los principales museos de arte decorativo del país donde no se puede establecer esa genealogía de las obras. Dicho este contexto, en 1945 se va a crear la ONU, en donde las Naciones Unidas es una organización internacional fundada tras la Segunda Guerra, integrada por 51 países que se comprometen a mantener la paz y la seguridad internacional y fomentar entre las naciones relaciones de amistad, promoviendo el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos, principalmente. Al terminar la guerra se realiza una conferencia en París, que establece las políticas a seguir en la repatriación del arte y que lleva a comenzar la restitución de una manera inmediata. Esta es la primera vez a partir, digamos, incluso después del Tratado de Versalles, que las piezas y los bienes culturales que habían sido confiscados y exportados y expoliados de una manera ilícita van a comenzar este proceso de restitución. ¿Y de qué manera se hace? Bueno, hay un manifiesto que se llama Manifiesto de Wiesbaden, que pone precisamente de manifiesto una situación que se da que a través de todas esas obras que habían recuperado los hombres de los monumentos, van a parar a los puntos centrales de recolección y desde ahí se las volvían a chequear, se las rotulaban, se encontraba quién era el propietario y se las restituía. Estados Unidos en esa situación pretende quedarse con 200 piezas en carácter, digamos, como de pago o una indemnización de guerra. Que esto yo lo comento porque no aparece mucho en los libros de historia, pero es real y es muy fuerte lo que pasa. Porque, bueno, a través de este manifiesto de Wiesbaden y a través de Ross Ballard, que es quien lo lleva también adelante, se sociabiliza esta cuestión de la intención que tenía Estados Unidos. Y la comunidad artística
hegemónica, ya sea tanto norteamericana como la poca europea y a nivel mundial que había quedado vigente en la época, empieza, digamos, a quejarse y a manifestarse en contra de esta intención norteamericana. Siendo así que finalmente Estados Unidos devuelve todas las piezas y ahí empieza este circuito de restitución inmediata, ¿no? En referencia siempre al expolio cultural que había realizado el nazismo. Hay un hecho que es muy importante históricamente, que es en el año 84, ¿no? Donde se declara, o sea, se proclama, perdón, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto nace a raíz de todo aquello que había pasado durante la Segunda Guerra y con toda esta situación del nazismo y con toda esta situación de exterminio, ¿no? Por eso es tan importante destacarlos, porque se empieza a reconocer y a promover un respeto universal hacia los derechos humanos y hacia las libertades fundamentales de los hombres. Hay varios artículos que se refieren a los derechos culturales y a los derechos de identidad que tienen las personas. Y esto se va a tomar como punto central, digamos, también para la conformación de la ONU, que lo vamos a ver ahora en breve, y tiene artículos que son muy específicos referidos a la vida del hombre en comunidad e incluso también a su producción cultural y a su patrimonio tangible e intangible. Van a surgir así los derechos culturales que se vinculan a este periodo inmediato de la Segunda Guerra, de la finalización, y se identifica la cultura como una herramienta básica para prevenir la guerra y fomentar la paz, dentro del contexto del reconocimiento de los derechos fundamentales del hombre. Esta intención, o sea, esta declaración fue en el 48, o sea, tanto la ONU como UNESCO se crean en el 45 y automáticamente ponen de manifiesto esta situación de reconocer los derechos de las personas, ¿no? El simple hecho de defender los derechos humanos y la identidad también representada a través de los bienes culturales y las producciones culturales que se plasman en los bienes culturales. Implica que tenga que haber regulaciones que establezcan, digamos, su validez universal, ¿no? Y estas regulaciones, que es la primera que nace, que es la que vimos recientemente, que es la Convención de La Haya, va a establecer las condiciones para el resguardo patrimonial en los tiempos de guerra y en los tiempos de paz. O sea, fíjense ustedes que se considera que la vida humana está por sobre todo, obviamente, pero se tiene muy en cuenta los tiempos de guerra y los tiempos de paz, cosa que posteriormente no, porque ya es como que mejor dicho, se pretende de que nunca jamás vuelva a pasar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y la dimensión y la magnitud que tuvo. Bien, es así como a raíz de esa declaración de los derechos humanos va a haber distintos acontecimientos en la legislación internacional en referencia a su producción cultural. Y estos son que en el año 54 se proclama la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, que en el 70 se proclama la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación y la exportación y la transferencia de la propiedad ilícita de los bienes culturales. En el 72 aparece la Convención de la Protección para el Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, y también, bueno, finalmente vamos a tomar la Convención para la Protección del Patrimonio Subacuático del año 2001. Posteriormente, bueno, también hubo otras dos convenciones. Una es sobre el reconocimiento de la diversidad, que es muy reciente, creo que es del 2005, piensa, y también está aquella convención que es sobre el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Bueno, la Convención de La Haya, la famosa Convención de La Haya, va a establecer por primera vez el concepto de bien cultural, o sea, de cuáles son los bienes que tienen que ser protegidos ante un conflicto armado. Como vimos, va a obligar a los estados a tomar ciertas medidas para
prevenir el deterioro y la destrucción durante la guerra y también durante los tiempos de paz. Por ejemplo, en los tiempos de paz se intenta, digamos, que los principales organismos desarrollen acciones preventivas. ¿Qué sería una acción preventiva? Por ejemplo, focalizarnos en el registro de todos esos bienes culturales que son importantes para un Estado y su reconocimiento. No solamente se va a aplicar en caso de guerra, sino también ante cualquier conflicto armado, sea o no de carácter internacional, y tiene como punto negativo que no incluía aquellas disposiciones que estaban relacionadas a la restitución de los bienes culturales provenientes de la exportación ilegal. Con respecto a la restitución de los bienes culturales, o sea, si bien la legislación empieza a ser muy fuerte a partir de la Segunda Guerra Mundial, eso no significa que anteriormente no haya habido bienes culturales que hayan sido expoliados, ¿no? Por ejemplo, o sea, con esto me refiero a todos aquellos casos, bueno, que ha habido en toda América Latina a lo largo y ancho a través de el periodo de la conquista y la colonización, ¿no? Pero bueno, eso vamos a ver si lo podemos desarrollar y si no, igualmente ese tema lo tratamos en el primer curso de tráfico ilícito. La importancia que tiene también la Convención de la Haya es la creación del Comité Internacional del Escudo Azul, que va a marcar aquellos sitios que tienen una importancia trascendental para la comunidad y para la humanidad también, y se les va a dar una protección especial en caso de conflictos armados. O sea, hay una red que está conformada por distintos organismos, ya sea archivos, museos, bueno, el Consejo también Internacional de Monumentos y Sitios, el Consejo Coordinador de Asociaciones de Archivos Audiovisuales, que determinan qué sitios monumentales han de ser protegidos ante estas eventualidades, ante estos conflictos armados, y o sea, la forma de protección es poder brindar mapeos, o sea, y registros de dónde se encuentran estas áreas para poder resguardarlas, ¿no? Esta Convención de la Haya se aplica a través de dos protocolos, unos del 54 y otros del 99. El del 54 se deja expreso que se prohíbe la importación y la exportación de los bienes culturales de aquellos territorios que hayan sido ocupados. Exige el retorno de los bienes, de estos bienes al territorio del Estado del que fue sustraído, y prohíbe expresamente la apropiación de bienes culturales en concepto de reparación de guerra. ¿Se acuerdan que yo anteriormente les dije que recordaran eso de las reparaciones de guerra, no las compensaciones de guerra? Bueno, aquí este primer protocolo del 54 lo prohíbe expresamente, o sea, ya no existe esto de llevarse bienes culturales por daños causados en la guerra, como por ejemplo pasó con Rusia, que Rusia se llevó también cantidad inmensa de bienes culturales porque ellos se sintieron muy afectados y bueno, fue una forma, digamos, de resarcimiento por todos estos daños. El segundo protocolo, que es del 99, tiene relación a la experiencia de la guerra de los Balcanes en toda la región de la ex Yugoslavia. Qué antigüedad decir ex Yugoslavia, pero bueno, es esta región de los Balcanes, ¿no? Cuando yo era chica todavía existía la ex Yugoslavia. Se van a aplicar las normas establecidas por el Derecho de Ginebra sobre las precauciones a tomar durante los conflictos armados. Hay un fortalecimiento de las categorías de protección también, de aquellos sitios que son importantes para la humanidad. Hay una responsabilidad penal individual, que esto es muy novedoso. O sea, si se ve que se está cometiendo un daño, un ilícito contra el patrimonio, hay una penalidad, o sea, y es de carácter individual, no es de carácter colectivo. Y se va a crear también un comité internacional para controlar precisamente que se apliquen estos protocolos, ¿no? Estos protocolos del 54 todavía se encuentran en vigencia, y si bien bueno, las convenciones son revisadas constantemente
y siempre hay alguna recomendación para su aplicación o la creación de estos protocolos, pero en líneas generales funciona perfectamente. Bueno, en la primera clase les hablé de esta convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de la propiedad ilícita de los bienes culturales. Este año, esta convención cumple 50 años y por eso se la está como celebrando y como, bueno, tanto UNESCO como los principales organismos que están encargados del resguardo y la protección patrimonial han tomado este año realmente como, a pesar de toda la situación, pero un año para reformular ciertas cuestiones y para poder ampliar ese segmento hacia dónde llegan las campañas de protección del patrimonio. Lo vamos a ver en la próxima clase, que realmente es muy interesante. Bueno, el principal objetivo fue resguardar a los estados e incluso instarlos a que se impida la importación y la exportación de los bienes culturales, con el objetivo de ya empezar a eliminar o al menos poder tener un mayor control sobre todo lo que es el tráfico ilícito de los bienes. La convención también establece que hay un patrimonio cultural, o sea, establece el concepto de patrimonio cultural y que no solamente va a incluir edificios, monumentos y arte, sino también a la flora y la fauna. Y recuerden de esta carta que les decía, la Carta de Berna de 1913, que se toma al patrimonio cultural y a todo, el patrimonio natural como todo ese entorno natural que es propio de la humanidad, o sea, y que necesita ser reconocido y protegido. Bueno, aquí se toma esa Carta de Berna y se amplía ese concepto de patrimonio cultural también a la flora y a la fauna, al patrimonio paleontológico, artefactos arqueológicos, o sea, se define bien qué es lo que representa el patrimonio cultural. Y también la convención se va a encaminar hacia aquellas cosas que se transmiten de generación en generación, ¿no? O sea, se va a encaminar hacia difundir la historia natural, o sea, la naturaleza, también el constante devenir, digamos, cultural y social que tienen las comunidades, la identidad, la continuidad, y contribuir también al respeto de la diversidad cultural y de la creatividad humana, por sobre todas las cosas. La otra convención que es muy importante para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural se da en el 72 en Roma. En esta convención se establece cuál es el patrimonio común de la humanidad, o sea, se lo define, que comprende el ámbito de los bienes muebles, de los bienes ambientales y de la gestión de los recursos naturales. O sea, sí, yo siempre que pienso en patrimonio común de la humanidad, lo primero que se me viene a la mente es el Machu Picchu, ¿no? Que es como lo que uno tiene visualmente, donde se encuentra bienes ambientales y gestión de recursos naturales, así tal cual. Y la expresión se refiere a aquellos bienes, espacios y recursos comunes que no han sido objeto de apropiación por parte de un Estado. O tal vez sí, porque después, bueno, está esta cuestión de poder declarar aquellos bienes que los Estados proponen como patrimonio común de la humanidad, pero en un primer principio se ejercería un control colectivo para poder implementar estos tratados y los convenios internacionales. Se establece que es un patrimonio indivisible que puede ser utilizado por la mayoría y que no es apropiable. Así de simple. O sea, uno no puede ir y reclamar el patrimonio común de la humanidad precisamente porque es de todos. Y bueno, solamente aquellos países que firman esta convención se comprometen a identificarlo, protegerlo, conservarlo, y también esto, bueno, supone derechos y obligaciones para que un bien sea declarado patrimonio de la humanidad, ¿no? Esta relación del patrimonio común de la humanidad se relaciona con otros términos del derecho romano que tienen que ver precisamente con aquellas cosas que no tienen dueño
y que son colectivas, ¿no? Donde el principio de apropiabilidad no es único, sino que les pertenece a toda la comunidad. Y estos conceptos van a servir de base para lo que es la concepción del derecho internacional sobre la apropiación de los territorios cuando no le pertenecen a los estados, ¿no? Esto tiene mucha relación con lo que es el patrimonio subacuático, que ahí lo vamos a ver. Retomando un poco el concepto que viene del patrimonio común, o sea, lo que se entiende como patrimonio común es cercanos a la noción de aquellas cosas que son comunes que uno no puede apropiarse, ¿no? Y cuyo uso puede ser regulado. Hay dos antecedentes de las aplicaciones de las nociones de este patrimonio de la común de la humanidad, que hay una que es muy simpática. Uno es el Tratado de las Naciones Unidas sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y los cuerpos celestes. Este tratado es del 67, ¿no? Y concierne al espacio extraatmosférico. Es importante en el sentido, por ejemplo, de los campos del cielo. Ahí es como que se cruzan las legislaciones, porque si bien el Estado dice que todo aquello que se encuentra en su territorio es de su propiedad, pero también se entiende que sería como un patrimonio común de la humanidad y que hay un tratado que precisamente toma estos cuerpos celestes como piezas que son, digamos, de patrimonio común precisamente, ¿no? Donde existe este concepto de algo que es común y que no es apropiable. Y el otro, digamos, la otra aplicación de esta noción es el famoso derecho del mar, que se considera que el mar es un espacio común de toda la humanidad, y es aquí donde se establece precisamente la división de los fondos marinos a través de la llamada zona, que es la que va a delimitar cuando un bien cultural, por ejemplo, o algún yacimiento arqueológico subacuático se encuentra en el territorio de un estado o se encuentra, por ejemplo, en aguas internacionales. Ante esto, surge en París en el 2001 la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, donde se obliga, bueno, ven que yo les vengo comentando sobre este tipo de patrimonio que hasta el 2001 no tenía una regulación y una protección concreta, y que bueno, a partir de esta convención se lo obliga a preservar in situ, o sea, es la opción prioritaria, porque precisamente todas las piezas que están en los fondos oceánicos, aparte de que ya están estabilizadas por una cuestión de conservación, es muy difícil su extracción y la recuperación de esos objetos, ¿no? Salvo que, bueno, puedan aportar datos que sean muy significativos para una comunidad, ¿no? El tema de poder preservarlo in situ también implica que muchas veces puede haber restos humanos que se hallen en las aguas internacionales o no, y lo que se prioriza incluso es respetarlos como un santuario prácticamente, ¿no? O sea, que no sean como extraídos y expuestos a una situación, o sea, que se los respete como restos humanos como tal. O sea, a eso me quiero referir. O sea, así como se hace en tierra, también debería hacerse en mar. Obviamente que esto muchas veces no es posible porque cuando, o sea, el patrimonio cultural subacuático está sujeto a muchos deterioros, como por ejemplo la pesca de arrastre o el propio movimiento que se genera o las burbujas que van bueno, movilizando toda esa materia que está depositada, y muchas veces hay pérdida de estos restos humanos. También lo que establece la convención es la no explotación comercial, o sea que no tiene que haber fines de lucro en todas aquellas actividades, incluso de buceo o de investigación que se realizan, y tiene que haber entre los estados partes un acto de cooperación y de intercambio de formación, porque muchas veces, por ejemplo, los navíos son
españoles, pero las aguas son internacionales o se encuentran en aguas, por ejemplo, americanas, por decir un ejemplo, ¿no? Y eso genera como una situación de roces, bueno, cuando no debería ser, y por eso se insta a la cooperación. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático lo define como todos los rastros de existencia humana que tengan carácter cultural, histórico o arqueológico, y que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por al menos 100 años, como por ejemplo los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto, ya sea arqueológico y natural. El caso 2 son los buques, aeronaves y otros medios de transporte, cargamento y su contenido, junto con su contexto arqueológico y natural, y los objetos de carácter prehistórico. Bueno, vamos a tener aquí como diferentes detalles para tomar en cuenta, ¿no? Primero porque cuando hay, por ejemplo, voy a poner un caso muy concreto. En Pearl Harbor, todos esos navíos que han sido hundidos se los considera que son parte integrante de ese patrimonio. Y aparte también por lo que ha significado, ¿no? Pero muchas veces quedan expuestas como ciertas partes porque baja al mar y el agua no los cubre totalmente, pero igualmente se considera que son objetos que están sumergidos parcialmente, por eso que se toma el total o parcialmente. Y bueno, y con respecto a los riesgos a los que se encuentran expuestos, como les dije, el robo, el saqueo y el tráfico, especialmente esto de llevarse un souvenir, la pesca de arrastre y la destrucción de los sitios, las actividades de hallazgo y de salvamento. El tema de la pesca de arrastre y la destrucción de los sitios, la destrucción de los sitios muchas veces se da por la implementación de megaestructuras que construye el hombre y que, bueno, no sabe o desconoce o tal vez conoce que se encuentra ese sitio y termina destruyéndolo, ¿no? Y los sitios de explotación comercial es porque precisamente se trata de evitar esto de la ley del que el primero que llega es el primero que se lo queda, ¿no? Y como esto ya está resguardado, entonces, bueno, todas estas cuestiones están como muy bien vistas en la Convención. Los antecedentes, como les dije antes, es la Convención sobre el Derecho al Mar, que no es un instrumento que lo protege, sino que precisamente divide cuáles son, bueno, como ven acá en el dibujo, el territorio, cuando es mar territorial, cuando es una zona económica exclusiva y cuando es alta mar y es en aguas internacionales. Y también está la Convención de Ginebra sobre alta mar, que también, digamos, establece que los estados ribereños, en cuanto a la división jurídica del espacio marino y la zona económica exclusiva y qué actividades pueden desarrollarse en ella. Y para finalizar, si bien esta no tiene que ver con un tratamiento puro y exclusivo de la protección de los bienes culturales, pero sí es muy importante el convenio UNIDROIT, precisamente porque se encarga de todas aquellas situaciones de devoluciones o de pedidos de repatriación que tengan que ver con los bienes culturales. El convenio UNIDROIT fue muy cuestionado, o sea, desde su nacimiento, precisamente fue muy difícil que los países se pusieran de acuerdo. UNIDROIT es el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, o sea, que toma, o sea, como objetivo el estudio, digamos, de las necesidades y los métodos para modernizar, coordinar, armonizar y, bueno, y modernizar también el derecho privado, especialmente el derecho comercial. O sea, es un acuerdo, es un convenio que es comercial prácticamente. Pero, ¿qué pasa? UNESCO le solicitó a UNIDROIT que cooperara, digamos, o sea, que aportara su experiencia en cuanto a la cooperación internacional para poder llevar adelante un convenio sobre los bienes culturales que habían sido robados o exportados ilícitamente. ¿Por qué se lo pide UNIDROIT? Bueno, porque precisamente
es UNIDROIT a través de estas cuestiones que maneja el comercio, donde también tiene mucha vinculación con las aduanas, ¿no? Con todos aquellos papeles y documentos que permiten las exportaciones de manera lícita y no de aquellas, bueno, ilícita. Por eso, este convenio que va a entrar en vigencia en el 98 habla sobre los bienes robados y las exportaciones ilícitas y incluso, se aplica a las demandas de carácter internacional, ya sea en la restitución de los bienes culturales robados y en la devolución de los bienes culturales desplazados del territorio de un Estado, o sea, cuando son exportados ilícitamente. En esta situación, o sea, como ustedes podrán ver, bueno, yo aquí puse que es del 95 el convenio y entró en vigencia en el 98. En estos 3 años costó mucho que los dos bloques pudieran ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay un bloque que es adepto a la libre circulación internacional de los bienes culturales y que desea restringir al máximo posible el campo de aplicación precisamente del convenio y preservar la protección de la que beneficia el adquiriente de buena fe en sus países. Y por otro lado, están aquellos partidarios de una protección nacional de patrimonio que desean extender al máximo el alcance del principio de la restitución de los bienes culturales robados o exportados ilícitamente y garantizar de esta manera la protección del patrimonio cultural nacional. Lo que quiere decir con la conformación de estos dos bloques es que hay una muy clara división entre aquellos países que se consideraban compradores de los bienes culturales de otros países que eran, digamos, como proveedores de esos bienes. Como los adeptos a la libre circulación internacional, vamos a ubicar a Estados Unidos, Europa, bueno, la mayoría de los países europeos e Inglaterra. Y como los partidarios de la protección nacional del patrimonio, ¿a quién vamos a poner? A los países centroamericanos. En esa distinción es donde está precisamente este desacuerdo que hay entre los países a través del convenio UNIDROIT. ¿Por qué? Porque los obliga a restituir, o sea, los bienes culturales que han sido exportados ilícitamente. Ahora, ¿cuál ha sido el mecanismo de aquellos países que abogan por la libre circulación? Bueno, establecer un límite temporal. O sea, el convenio no es retroactivo, o sea, y no vale para solicitar restituciones luego de su aplicación. Por ejemplo, México no puede solicitarle a Austria que le devuelva el penacho de Moctezuma a partir, o sea, no puede utilizar el convenio UNIDROIT. Si lo hace por otra vía, como lo viene haciendo, pero no a través de este convenio, porque no es retroactivo. O sea, todos aquellos bienes que fueron robados, expoliados y exportados ilícitamente, por ejemplo, durante la conquista y la colonización, no pueden aplicarse a través de este convenio. Bueno, por eso yo aquí le puse como, varios ejemplos de todas aquellas civilizaciones que han tenido una producción cultural como muy importante, pero bueno, no lo pueden reclamar realmente porque si no, la otra parte no estaría de acuerdo, básicamente, ¿no? Así es como funciona el mundo. Pero ha permitido, por suerte, establecer, digamos, cuándo los bienes culturales tienen que ser devueltos de manera inmediata, por ejemplo, que es ante un robo, una situación de robo, y el bien cultural se reubica, o sea, y se lo rastrea y se puede ubicar, entonces ahí la restitución es sistemática e inmediata. Y se considera, por ejemplo, de las colecciones públicas e instituciones religiosas y culturales, la protección del patrimonio arqueológico monumental también, que se encuentra sometido a una prescripción particularmente larga o incluso es imprescriptible. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, siendo una institución cultural, ¿no? Un museo sufre el robo de 2, 3 o 5 bienes culturales, o sea, de su colección. Bueno,
en el momento que esos bienes culturales aparezcan, pueden ser reclamados. ¿Por qué? Porque es un caso que no prescribe. O sea, no prescribe la causa y el museo como propietario o el Estado, mejor dicho, en su representación, los puede reclamar en el momento que considera pertinente y casi al instante. Para aquellos que son bienes particulares, es prácticamente como el derecho a autor y no como el derecho a autor, perdón, por ejemplo, como el derecho del uso de las imágenes, ¿no? Que es 75 años posterior a la muerte. Bueno, aquí sucede lo mismo. O sea, tiene 75 años el propietario legítimo para poder reclamarlo. Se aplicará el convenio solo a los bienes culturales robados después de la entrada en vigor del convenio, y con respecto al plazo de prescripción para realizar la demanda es de 3 años a partir de que el demandante entra en conocimiento del lugar donde se encuentra el bien, ¿no? Básicamente. El convenio UNIDROIT es, bueno, muy importante precisamente porque es la respuesta, digamos, como legal que se ha encontrado para poder hacer las reclamaciones y las restituciones sobre todos aquellos bienes culturales que son expoliados o robados, bueno, y traficados también ilícitamente. Y no solamente toma a todos aquellos casos latinoamericanos, sino que, por ejemplo, ahora que hay todas estas situaciones de conflictos armados, también se tiene en cuenta de que los países, por ejemplo, de Medio Oriente pueden hacer también sus reclamos. UNIDROIT establece todo un criterio y un comité incluso también que evalúa los casos y los lleva adelante. Hay también como una ayuda económica muy fuerte a aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo y que no pueden pagar todo ese proceso judicial, pero por suerte también toma la aplicación y las demandas, o sea, se llevan a la Corte Internacional de Justicia, o sea, actúa como un mediador, pero puede confrontar, o sea, permite que las partes no se confronten, sino que, bueno, que encuentren, digamos, como una solución adecuada a estos conflictos. Así que, bueno, este ha sido como el pantallazo general de aquellos, bueno, de las principales legislaciones, de los que, bueno, que son las mejores herramientas que tenemos hasta hoy en día en cuanto a la conservación y a la preservación y a la restitución de nuestros bienes culturales, ya sea en tierra o en mar, e incluso hemos visto que también hay tratados extraterrestres, extraatmosféricos. En la próxima clase vamos a ver a los principales organismos que trabajan contra los delitos patrimoniales y el tráfico ilícito, cuáles son las principales unidades de patrimonio que existen y qué medidas toman, o sea, qué herramientas toman para prevenir todos estos delitos e incluso también las campañas bueno, de prevención y de trabajo constantes, bases de datos también que vienen desarrollando. Así que bueno, les voy a cargar los documentos de la clase, algún que otro documento, o sea, no son demasiados, pero tiene que ver, digamos, con todos estos tratados para que ustedes puedan tener un rápido acceso y poder leerlos y bueno, y hasta incluso también compararlos, ¿no? Porque en la legislación internacional suceden estas cosas, de que hay veces que no son compatibles, hay muchas que sí, hay otras que no. Hay veces que no es compatible la ley nacional o de los estados con, por ejemplo, los convenios internacionales. Pasó con el caso de María Altman con esta obra de Gustav Klimt, que como les decía, ella cuando hace el reclamo lo hace ante un comité internacional y en el comité internacional no encuentra una respuesta, y siendo en su país a través de la legislación de su propio país por adopción, que era Estados Unidos, encuentra la vía precisamente para poder solicitar la restitución de esta pieza. Por eso es tan importante conocer los resguardos patrimoniales en cuanto a la legislación, ¿no? Y que a la larga va a ser eso precisamente lo que nos avale y lo que nos dé una base para poder proteger y reclamar por nuestro patrimonio.
Así que bueno, ha sido un placer. Los dejo hasta la próxima clase. Muchas gracias.